Pero pedir una declaración patrimonial en la forma en que está pedida en las resoluciones 15, 10 y 089 es primero rebasar el ámbito de la ley y del reglamento, porque claramente lo que dicen es declaración de patrimonio, no declaración de detalle de activos ni de detalle de pasivos. Creo que va hasta contra los derechos humanos, porque creo que hay un artículo, si no me equivoco, 65, algo así, que dice el derecho a la intimidad. Y están violando ahí también la intimidad de las familias. Es posible, y con un peligro adicional. El momento en que tienes en una sola base de datos reunida todo este tipo de información, puede provocar peligro a la propia seguridad de las personas. Se dice, por ejemplo, que solamente unas 6 personas van a tener acceso a la información de la declaración patrimonial. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿para qué la establecen? Así es. Si la idea es que hay que comparar incremento patrimonial versus declaración de impuesto a la renta, esto significa que todos los auditores que están haciendo las auditorías correspondientes deberían tener acceso a ese tipo de información. Y en este momento también es muy peligroso, los delincuentes tienen las posibilidades para acudir a las bases de datos que quieran, tener en un solo sitio toda esa información. Y se pide en detalle, por ejemplo, lo que la gente tiene en efectivo, lo que tienen depósitos en cuentas corrientes, en libretas de ahorros, etcétera. En ese momento el delincuente va a saber, esta persona tiene la disponibilidad para inmediatamente atender cualquier reclamo por un secuestro que realice. Yo te he preguntado eso con énfasis porque entre mis clientes de afuera habían 2 que prácticamente estaban decididos a ingresar acá con inversiones, pero me dijeron, ¿sabes qué? Con esto, a menos que lo quiten, nos pasamos al Perú, ni hablar, esto no va. Más aún que hablando aquí entre nos, ya yo en la única persona que confío es en mi confesor, porque como soy católica, ¿verdad? Pero de ahí yo no confío, porque dice que el secreto de entre muchos no es secreto, y hay un dicho que dice, uno es dueño de sus secretos y esclavo de sus confidencias. De tal manera que si 6 personas saben, ¿verdad?, cuánto uno tiene en un banco o en su cuenta de ahorro, eso de ahí es vendible, porque es una base de datos que costará una millonada y donde esas 6 personas serán, y además, nuevamente, para la corrupción. Pero yo quisiera, Wilson, porque el tiempo se va volando, ¿qué es lo que tú sugerirías como tema tributario, ¿verdad?, y fiscal, para precisamente que la gente tuviera en este país certidumbre y que más bien los extranjeros y nacionales le apuesten al Ecuador y no le apuesten al Perú, a Colombia o a Panamá? ¿Qué es lo que tú sugieres? Porque fíjate tú que Panamá es un país que es mucho más chico que el Ecuador y sin embargo le llega la inversión pero a millares de surgir. ¿Cuáles serían las 3 cosas que tú sugerirías? En primer lugar, eliminar todo tipo de discrecionalidad en lo que significa tributos. Porque tú sabes que la discrecionalidad lastimosamente genera corrupción. Y lo que estamos hablando de la declaración patrimonial es algo que lo que a mí me aterra es que pueda incrementar los problemas de corrupción en el país, que pueda ser utilizado como arma de persecución política o de chantaje o de cualquier elemento de esto. La tributación tiene que hacérsela mucho más sencilla. Eliminar todos aquellos entorpecimientos que hay para las exportaciones. La devolución del IVA, por ejemplo, al exportador tiene que ser mucho más fluida, mucho más ágil, para disminuir todos los costos, incluso de tipo financiero, que tiene la exportación ecuatoriana, para que pueda competir de mejor manera en los mercados internacionales. Ese es un elemento fundamental que hay que hacer. Y por otro lado también yo sugeriría que hay que incrementar los convenios para evitar doble tributación internacional con otros países, de tal manera de que nuestros empresarios
y especialmente quienes tienen que trabajar en varios países, no tengan el fantasma de una doble tributación que afecta indudablemente a la competitividad en el país. Y sobre todo el tema del patrimonio, porque eso es un sistema confiscatorio y que lo que hace es tirar abajo la cantidad de empleos que más bien necesitamos es aumentarla y no disminuirla. Antes de continuar, vamos a un corte, enseguida volvemos. Gracias por seguir en este su programa Bajo la Lupa. El pensamiento de la semana dice así: lo tributario puede ser destructivo o constructivo. Por ello, el crecimiento se logra con inversión y esta viene con certidumbre, impuestos bajos, buena recaudación e incentivos fiscales que multipliquen empresas en vez de perseguirlas o acosarlas. ¿Qué opinas de esto? Indudablemente la tributación bien utilizada puede orientar la inversión, puede estimular la inversión. Y por eso es lo que yo sostengo, que una de las cosas urgentes que deben hacerse es eliminar el famoso anticipo mínimo. Desistir de la declaración patrimonial para no asustar a los inversionistas. Mejorar los mecanismos para fomentar la exportación y eliminar la doble tributación internacional. De esa manera yo creo que el sistema tributario puede ser importante para fomentar la inversión y desde luego cuidar algo que es un tesoro dentro del SRI, que se evite a toda costa la corrupción, porque la corrupción es el gusano que más ha afectado a las posibilidades de desarrollo de este país. Así es. Bueno, esto hemos tenido el gusto de tenerlo aquí como invitado a Wilson Ruales, que fue uno de los constructores del servicio de rentas. Pero también hay algo que hay que también decirlo. Las computadoras que fueron colocadas en esa época no fueron usados como arma de chantaje, porque esto, como se dice, la discrecionalidad es la más importante parte de la ecuación de la corrupción, de la persecución, y eso ahuyenta los capitales. Los capitales, aunque estuvieran en una jaula de oro, no se quedan, se van. No lo pudieron hacer ni siquiera los comunistas en la época de la Unión de Rusia. No lo pudieron hacer, no lo han hecho nunca nadie. Por lo tanto, no podemos ir contracorriente, ahuyentando la posibilidad de inversiones cuando los países que nos rodean están haciendo todo lo contrario. Vemos a un Chile, vemos a un Perú, vemos a un Brasil, vemos a un Colombia, vemos a un Panamá. Todos aquellos que están cerca, lo que hacen es precisamente al revés: bajar los impuestos, bajarlos, promocionar la vitrina de ese país en forma tal que la gente se sienta gustosa de ir a ese país a invertir. Y los más perjudicados, entiéndase, no son los de más arriba, porque esos se van a otros países. Son precisamente la clase media, son precisamente los pequeños y medianos empresarios que viven de un mercado doméstico. Y si ese mercado doméstico lo terminan, se termina la posibilidad de crecimiento y de nuevas empresas. Recuerden ustedes, recuerden que la última resolución de atrancar precisamente las importaciones fue tajantemente contra los empleos, cuando lo que tenían que hacer era promover las exportaciones con cosas como las que hoy día se han hablado, que son entorpecimiento para que los pequeños y medianos empresarios puedan exportar. Es una meditación, tenemos que, digamos, llegar a procesarla, y espero que los ecuatorianos comiencen a pensar en grande, en pensar en futuro y pensar en generación de nuevos puestos de trabajo. Les agradezco mucho y los esperamos la próxima semana.